en el capítulo 13. No sé si ya estoy habilitado para proyectar. Sí, gracias. Capítulo 13 del libro de Jueces. Ahí tienen ustedes enmarcado los versículos que vamos a tomar. Jueces capítulo 13, verso 12, 13 y 14. La Biblia dice: entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Muy bien. Entonces, ya ven ustedes aquí en esta porción bíblica que hay una consecuencia de los actos, de las acciones de los padres sobre los hijos. Cuando yo me encontré con este versículo, en la pregunta que Manoah hace al ángel, yo me ilusioné mucho. Me ilusioné porque Manoah hace una pregunta muy concreta, una pregunta muy definida. Él pregunta: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Es una pregunta concreta. Así que yo esperaba pues una especie de esas de receta de abuela que el ángel le diera a Manoah. Si una madre primeriza le pregunta a su abuela o a su mamá cómo comportarse, cómo manejar, cómo criar el bebé que van a ser, estoy seguro que esa madre, esa abuela que ya ha criado 3, 4, 5, le va a dar una receta muy amplia. Seguramente le diría: solo pañales Kleenex, báñelo con jabón de glicerina, hágale el baño con la manzana verde, bueno, una cantidad de cosas, échele cremita número 4 para que no se le queme la cola, bueno, una cantidad de observaciones, pero a mí me sorprende que el ángel no respondió nada en relación al muchacho. ¿Aló? No respondió nada con relación al muchacho. El ángel de Jehová le dijo a Manoah: vea, la mujer no beberá vino ni sidra. La mujer no comerá cosa inmunda. La mujer guardará todo lo que le mandé. ¿Aló? Ojo a eso, porque eso que el ángel está diciendo nos debe repercutir a nosotros y nos debe decir que nosotros permeamos a nuestros hijos, los afectamos positiva o negativamente, dependiendo de qué nivel espiritual vivimos en el hogar. ¿Vale? Ojo, porque aquí esta noche me les voy a meter al rancho. Al fin y al cabo me dejaron entrar, ya yo les voy a esculcar la cocina esta noche. Entonces, note la respuesta. Nada de recetas para el muchacho. La pregunta era con relación al muchacho, pero el ángel no respondió nada con relación al muchacho. Todo lo dijo con relación a sus padres y exclusivamente a su madre. La mujer no beberá vino ni sidra. La mujer no comerá cosa inmunda. La mujer
guardará todo lo que le mandé. Ajá. Mire lo profunda que es la palabra aquí, lo real que es la palabra y lo acertada que es la palabra aquí para este taller de padres. De tal manera que entendamos que lo que usted dice, lo que usted hace, es mucho más fuerte, afecta y permea mucho más que lo que usted pretende que su gente haga. Escuche eso. Alguien dijo, tus acciones me están gritando tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me estás diciendo. A ver, papás, repitan conmigo. Tus acciones me están gritando tan fuerte que no alcanzo a escuchar lo que me estás diciendo. Aleluya. Eso ardió, ¿sí o no? Porque si uno quiere tener hijos consagrados, pero uno nunca va a culto. Si uno quiere tener hijos de oración, pero uno nunca ora. Mire, yo lo tengo comprobado y es el ejemplo que pongo. Si usted tiene la bendición, dije, si tiene la bendición de tener hijos en promedio de 2, 3 años, 4 años en su hogar, le invito a que haga este ejercicio. Le invito a que haga este ejercicio. Arrodíllese en la sala, en tu sofá, en una silla, en la sala, a orar. Arrodíllese, no invite a nadie, arrodíllese, usted ore ahí, alabe al Señor y te vas a dar cuenta que a las 2 o 3 veces alguien se te pone al lado, sin que tú lo invites. El bebé de la casa, el niño de la casa se te va a poner al lado a orar contigo y tú tendrás una oportunidad tremenda de tutorear a ese niño en la oración. Pero si él nunca te ve orando y en cambio sí te ve siempre viendo a gavilanes, ¿ya? Pues, por favor, o sea, patrón, ¿ya? Si él nunca te escucha una canción cristiana, pero sí te escucha Mujeres Divinas, o Sonaron 4 balazos, o Nadie es eterno en el mundo, pues eso es lo que el niño o la niña va a coger como patrón, porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, se convierte en un patrón de conducta para quienes están en tu casa, incluso para los adultos. Claro, obviamente afecta mucho más a ese niño que está desarrollando su personalidad y su carácter. Lo afecta mucho más, pero también afecta a los adultos. Mire, dígame a quién no le ha pasado esto. Usted se sube al Transmilenio. Bueno, en el Transmilenio, yo no sé si ahora pongan música. En el comienzo no ponían música. Yo casi no monto en Transmilenio. Les comento aquí una infidencia. Lo que hace que el Transmilenio está en Bogotá, he montado 2 veces. 2 veces en Transmilenio. Y lo he hecho adrede, o sea, por saber qué es montar en Transmilenio. Entonces, no, realmente no sé si pones música, pero vamos a suponer que tú vas en la buseta y creo que eso le pasa a todo mundo. Tú te subes a la buseta y empieza a sonar un vallenato, ¿ya? De esos que ponen en la buseta, a todo volumen. Y dígame a quién no le ha pasado que la pata se le empieza a mover. O la mano, usted empieza a hacer el ritmo con la mano, o con algo, lo que lleve en la mano, usted empieza a hacer el ritmo inconscientemente. ¿Le ha pasado o no? Confiésese.
Levanten la mano a los que les ha pasado eso. Carlitos, levántela, hermano. Aleluya. A todos, a todos. Eso es lo mismo que pasa en nuestros hijos y en nuestra familia. Es lo mismo. De esa manera es que se permea el subconsciente de las personas. Es un asunto de subconsciente. Usted no es que sea mundano, yo no lo estoy condenando por eso, ¿no? Usted no es que sea mundano. Simplemente hay un subconsciente que una vez usted oye el ritmo, una vez que usted le suena un ritmo, entonces hay algo que se activa en usted. ¿Ya? Es más, es más. Esta sí es más grave. Por esta sí hay que pedir perdón. Usted se baja de la buceta y termina talareando la canción. ¿O no? Ah, bueno. Esa sí es grave. ¿Ya? El que se le mueva la pata no hay problema, pero el que usted se baje de la buceta y la canción le quede trabajando ahí, esa sí ya es más grave. ¿Ya? Entonces, por eso es que el padre debe tener mucho cuidado en lo que dice, en lo que hace, cómo lo dice y cómo lo hace en la casa. Porque aunque tú creas que ellos están por allá distraídos, ellos captando, están siendo permeados con lo que tú estás diciendo. ¿Vale? Entonces, vamos a avanzar un poquito en este aspecto y vamos a ver realmente de qué es que estamos hablando. Ayer quedamos en lo del video, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, vamos a partir de aquí. Vamos a partir desde esta pregunta. ¿Eres un modelo para tus hijos? Recuerden el último versículo que leímos ayer, Pablo a Timoteo. Entonces Pablo dice, me está viniendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Mire una cadena generacional. ¿Oyó, papá? Aquí hay una cadena generacional. La fe de Timoteo la tuvo primero Loida. Loida se la transmitió a Eunice y Eunice se la transmitió a Timoteo. Patrones de conducta. O sea, esto es importante que le pongamos atención. Que esos pelados que ni cuidado ponen, eso que va, cada uno coge su propio camino, eso que va, que cada uno decida. No, señor, no es así. Criar hijos es mucho más responsabilidad de la que tú mismo crees. ¿Ya? Y sobre todo, pues, entendiendo, amados, que nosotros hemos de dar cuenta por nuestros hijos. Tenemos que dar cuenta por ellos. Aunque la salvación es individual, nosotros tenemos mandamiento de Dios. Ayer lo alcanzamos a tocar. Había que enseñarlo a los hijos, había que repetírselo por la mañana, al mediodía, por la tarde, había que repasarlo con ellos en el camino, yendo, viniendo y al acostarse. Porque la tarea no era fácil. El niño tenía desde los 0 años hasta los 12 para aprenderse 5 libros de la Biblia, los 150 salmos y para estar listo para el examen del REMES. Eso lo vimos anoche. Y permítame decirle una cosa importante aquí. Y yo quiero que ustedes realmente valoren esto que les voy a decir. No había, escúchenme, no había profesión en Israel, no existía profesión en Israel más grande, más anhelada
y que diera más honra a una familia que ser profeta de Dios. Esa era una carrera y se estudiaba para eso. Se estudiaba para ser profeta. ¿Ya? De tal manera que esos muchachos se preparaban a conciencia y era una decepción tremenda que en el momento del remes su muchacho no saliera aprobado. Mire, les voy a contar este pedacito de historia para que ustedes alcancen a darle la magnitud a lo que era ser llamado a ser profeta. Ustedes recuerdan de Eliseo. Eliseo estaba arando, escuchen, póngale sentido a esto. Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. 12 yuntas de bueyes es un capital grande para cualquier hacendado. 12. Elías pasó por el terreno donde estaba arando Eliseo y le echó el manto. O sea, que el profeta le echara el manto al pupilo era decirle, vas para profeta. Era tan grande, escuche, era tan grande eso, que Eliseo salió corriendo para la casa a decirle a sus papás, y aparte de eso, de que dejó el trabajo botado, mató los 24 bueyes. Eso es una pérdida. Cualquier papá se había puesto furioso por eso. Pero era que la mayor noticia a esa familia había llegado. Elías le había echado el manto a Eliseo. Y a partir de ahí usted ve que Eliseo sigue a Elías por donde va hasta que lo llega a suceder. O sea, eso era un acto grandísimo, grandísimo. Que Dios llamara a un muchacho de la familia para que fuera profeta, eso era lo más grande que pudiera pasarle a una familia. Como que si a su hijo lo llaman para ser misionero, como que si a su hijo el pastor, Dios a través de su pastor le da un cargo. Hermano, eso es un acontecimiento. Es que nosotros hemos desvirtuado tanto el servicio a Dios que ahora nuestros hijos sirven a Dios y tienen que servir a pesar de nuestra oposición, porque hay padres que se oponen a que sus hijos sirvan a Dios. Hay hijos que tienen el primer enemigo que tienen para servir a Dios son sus papás en su casa. Qué chuecos estamos, qué torcidos estamos cuando usted debiera hacer fiesta el día que su hija sale nombrada en un oficio en la iglesia y debiera brindarle todas las oportunidades y el apoyo para que ese hijo sirva a Dios. Eso era así en Israel. Era así en Israel. Para nosotros ya eso como que se ha perdido. Vale, entonces, mire lo que Pablo entonces le está hablando a Timoteo. Y entonces Pablo está hablando de una cadena generacional. La fe de Eunice se la enseñó a su hija Loida, le enseñó su fe a Eunice y Eunice se la transmitió a Timoteo. Hay aquí una pregunta. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Estamos hablando de patrones de conducta, no del patrón de la empresa, ni el patrón del taxi, no, ni el patrón de la finca. Estamos hablando de patrones de conducta. Entonces decimos o definimos que un patrón es una estructura aprendida que tiende a repetirse y perpetuarse. Ojo a eso. Un patrón es una estructura aprendida que tiende a repetirse y a perpetuarse, o sea, quedarse ahí. ¿Ya? Un patrón o creencia tiene 3 componentes: pensamiento, más sentimiento,
más acción. Ajá. Aquí llegamos a un punto importante y los invito para que me estén bien atentos. Y hay una frase de conciencia: ¿cómo eres tú? Como eres tú, así serán tus hijos. Porque una vez que definimos que un patrón es una estructura aprendida que se repite y se perpetúa, entonces la pregunta es, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cómo eres tú con tus hijos? Y ese patrón de conducta afecta tres componentes: el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y aquí entonces es donde vamos a encontrar, asuntos bien importantes. Aquí es donde vamos a encontrar asuntos bien importantes. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar entonces por qué, o aquí es donde vamos a poder definir por qué hay muchachos que hoy han cambiado, están descompuestos, están afectados en su vida. Piensa en esto. Ese padre que constantemente le dice a su hijo: usted es un bruto, usted es un tonto, usted no sirve para nada, usted no va a llegar a ninguna parte, usted no va a ser nadie en la vida. Piense en ese hijo. Lo primero que eso hace es que afecta el pensamiento. O sea, ese muchacho constantemente esas palabras le están resonando, resonando, resonando. Ese pensamiento afecta esa emoción, ese sentimiento, ¿ya? Entonces, como todo lo que él oyó es negativo, entonces empieza a haber un resentimiento social que lo involucra a usted como papá. Lo que estoy diciendo es grave. El que él haya escuchado siempre lo mismo, o el error que nosotros cometemos, que es muy frecuente en las casas, de comparar a un muchacho con el otro, es que usted no es como Carlitos, es que Carlitos sí es inteligente, es que Carlitos siempre ha sido el primero en el colegio, es que Carlitos, bueno, es que mírate las manos, los dedos de tus manos no son iguales. Eso pasa con los hijos. Todos los hijos son diferentes, todos, pero son mis hijos. Son mis hijos y yo los amo a todos por igual, a pesar de que son totalmente diferentes. Y el peor error que yo cometo es compararlos. Eso es gravísimo, hermano, gravísimo, emocional y psicológicamente. Y entonces cuando mi patrón de conducta afecta el pensamiento de mi hijo, a la vez entonces se afecta su sentimiento. Y los dos, escúcheme, los dos, pensamiento y sentimiento, lo llevan a una acción. Obviamente no será una buena acción. No va a haber, no existe ese muchacho que entonces venga a darle besos y abrazos a su papá y decirle: papi, te amo porque usted me dice tonto, porque usted me dice bobo, porque usted me dice que yo no soy nadie. Ningún hijo va a hacer eso. Ajá. Pero escúcheme lo que le voy a decir. El asunto es que usted, señor padre, con esas frases que parecen inofensivas, que parece que has, te has tirado una vida, has permeado y has marcado una vida para siempre. ¿Ya?
De ahí que en nuestra sociedad colombiana hay tanto muchacho resentido en la calle. Muchachos que lo tienen todo en la casa, todo, todo, pero prefieren estar en la calle. ¿Sabe por qué? Porque a las personas no las hacen las posesiones. Las personas somos psicosociales, psicoespirituales. Y esa partecita de lo psicosocial es la que nosotros afectamos en nuestros patrones de comportamiento, los patrones que establecemos en nuestros hogares, la manera como actuamos y la manera como hablamos, la manera como decimos las cosas, la manera como nos referimos a las personas que componen nuestro núcleo familiar, o las afectan o las afirman o las fortalecen o las debilitan. ¿Ya? Si mi frase para mi hijo es: usted puede, tú eres inteligente, vamos a salir adelante, cuente conmigo, yo estoy aquí, no hay problema, no se preocupe. Entonces esa persona se siente respaldada y apoyada. Pero si yo, por el contrario, si usted no es capaz, eso es para gente inteligente, usted no tiene cabeza para eso, usted es demasiado bruto, eso, pues eso vas a tener en la casa y posteriormente el resultado, el producto final de ese léxico es un resentido social y obviamente en el caso nuestro, pues un mal cristiano, un cristiano que no podrá nunca afirmarse y por el contrario el mundo lo va a absorber con facilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, esto es importante que le pongamos cuidado. Es importante que le pongamos cuidado. Volvamos al texto base hoy. Manoah le dijo al ángel: cuando tus palabras se cumplan. Voy a parafrasear el texto y voy a traerlo al contexto. Cuando el niño nazca, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Mire, póngale lógica a esa expresión. Póngale sentido a esa expresión y te darás cuenta que hay un verdadero legado aquí. Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? El niño no logra hacer su propia vida. Los primeros años de vida de un bebé se la damos y se la hacemos nosotros. ¿Cómo debe de ser la manera de vivir del niño? Y aquí viene en el momento en que Manoah asume su responsabilidad. ¿Y qué debemos? Note que ahí se involucra él y su esposa. ¿Y qué debemos hacer con él? Oyó la palabra hacer. Algo así. ¿Y qué debemos hacer de él? O sea, ¿con qué propósito tú nos regalas este hijo? Porque los hijos deben tener un propósito en el hogar. Lo triste de escuchar hogares, parejas, es que dice: vea, mano, Carlitos, eso fue un descuido. Cecilia fue un accidente. Y pues obviamente si uno tiene solo descuidos y solo accidentes y no hijos deseados, pues ¿qué rumbo le voy a dar yo a eso? Pero ojo con lo que dice el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Ese debe ser el principio para que haya un hijo en mi casa. Herencia de Jehová son los hijos. Y los hijos, para que cumplan este propósito de Jueces 13, deben tener las siguientes premisas. Juan capítulo 1, el verso 13 o 14.
los cuales no son engendrados de sangre, premisa 1, ni de sangre, ni de carne, premisa número 2, ni de varón, premisa número 3. Esos tres principios deben existir para que hayan hijos biológicos en mi casa. Debe haber una voluntad de sangre. O sea, que mi esposa y yo estemos de acuerdo y que estemos en salud para engendrar un hijo. Voluntad de carne, deseo, que lo anhelemos, que nos pongamos de acuerdo, que querramos, que mi esposa que se va a embarazar esté en buena salud, sea apta para embarazarse. ¿Ya? Y que no sea meramente el fruto de una pasión. No, hermano, eso fue un descuido. No. Voluntad de varón. Esa expresión varón, trasládela a Génesis capítulo 2 y te darás cuenta que está hablando de los dos. Por lo tanto, esta se da llamada varona porque el varón fue tomado. O sea, tiene que haber un acuerdo mutuo en el hogar para que haya un hijo. Y cuando ese hijo es concebido así, es un hijo deseado, es un hijo amado, es un hijo que yo voy a criar con respeto, con altura, con dignidad, con pasión, con amor, con entrega, porque lo deseaba. ¿Ya? Error gravísimo cuando una cristiana se embaraza y dura 4 o 5 meses llorando porque está embarazada. Gravísimo. Grave. ¿Qué indica eso? Que usted no planeó. Usted no sacó tiempo para planear ese hijo. Ustedes no están actuando sabiamente delante de Dios. Porque eso que le pase al mundo, el mundo vive sus placeres y allá las mujeres se embarazan porque o sí, porque no. Pero nosotros somos un pueblo sabio. A nosotros es que se nos dice en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificados, multiplicados, llenen la tierra y sojúzguenla. O sea, decidan cuántos hijos van a tener. Ajá. Y una vez que yo decido, pues yo también establezco mayordomía para ellos. Continuemos entonces. Entonces, note a esto, note y póngale atención a esto. Póngale atención a esto. Es importante que le pongamos atención a esto porque aquí hay una tremenda responsabilidad, tremenda responsabilidad. Un patrón es una estructura aprendida que tiende a repetirse y a perpetuarse. Entonces, pues lo decíamos anoche que lo general, lo normal, es que los hijos continúen con las profesiones de sus padres, es lo normal, con los vicios de sus padres, con las manías de sus padres, con los dichos de sus padres. Y en la casa suya se arrea la madre 20 veces, pues el niño cuando empiece a hablar ya la arrea también, porque eso es lo que se oye en la casa. Pero si en la casa suya siempre se oyen aleluya, gloria a Dios, te amo, bendito, amén, eso será lo que su hijo va a empezar a hablar, porque hay un patrón que está entonces aprendido, hay una estructura aprendida en esa mente. Y ese patrón entonces entienda que mire dónde se anida y qué es lo que afecta en el pensamiento, en los sentimientos, en la acción. O sea que los tres son afectados. ¿Ya? Los tres son afectados. Por eso es importante que usted deje esta frasecita por ahí bien guardadita en la billetera y la repase todos los días. ¿Cómo eres tú? Así también serán tus hijos. Eso lo vimos ayer en Ezequiel. Así como es la madre, así será la hija. Y eso aplica obviamente para los dos sexos. Como eres tú, así serán tus hijos. Como es la madre, así será la hija. Como es el padre, así será entonces pues también el muchacho. ¿Cómo se graban los patrones de conducta? Ojo a esto, un patrón se graba por repetición. Y si el Señor Jehová lo dijo es porque así es.
Estas palabras las repetirás, 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 repetirás. Un patrón se graba por repetición en el subconsciente y luego acaba saliendo de forma automática. Por eso es tan difícil identificarlo, porque está allá donde solo Dios entra. Un patrón repetido se acaba convirtiendo en una creencia. ¿Ya? Hay cosas que nosotros creemos que no son verdad. ¿Y sabe por qué las creemos? Porque se repitieron como patrón. ¿Ya? Ayer decíamos algunas cosas de esas. Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Ya? Y entonces hay gente que cree que es levantándose a las 6 de la mañana que le va a ir bien. Creemos eso. Eso es un patrón, porque eso se ha repetido, se ha repetido, se ha repetido. ¿Ya? Es decir, en una estructura sólida y duradera. En eso se convierte un patrón que se repite. ¿Ya? En una creencia que se convierte en estructura sólida y verdadera. Por ejemplo, si tu padre siempre te repite que eres tonto o que no vales la pena, no sirves para nada, muy a tu pesar y muy a lo que tú creas en tu fondo, eso va a terminar permeando tu consciente, tu subconsciente, y tú te vas a terminar creyendo eso, que es que tú no sirves para nada, que es que realmente no estás hecho para eso, eso es para gente inteligente, porque yo soy medio bruto, etcétera, 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 etcétera. Así que, mis amados, es importante que le demos interés a esto, le pongamos interés a esto, porque en realidad yo sí creo convencidamente, seguramente, que los hijos son una bendición. Los hijos son herencia de Jehová. Soy un convencido que el ser padre es un privilegio de Dios, pero también soy un convencido que es una responsabilidad enorme, grande ser padre. Es una responsabilidad. Alguien dijo, escuche lo que alguien dijo, que tu vida, escuchen, que tu vida esté tan llena de Dios que lo que digas apenas se te escuche. ¿Aló? ¿Qué dije? Que tu vida esté tan llena de Dios que lo que digas apenas se te escuche. O sea, que tú en la casa no tengas que hablar, que tú no tengas que volverte en esa mamá o en ese papá cantaletoso, sino que tu vida sea un ejemplo viviente y que todos en casa se vean obligados a través de tu ejemplo a hacer lo mismo. El libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Oyó lo que dice el texto. Repito, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Pare, no siga de corrido, porque por eso es que no entendemos la Biblia. Que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces Jesús primero hacía y después enseñaba. Nosotros enseñamos y nunca hacemos.
Y es imposible que nuestros hijos lleguen a ser como nosotros con ese método. Bástale al siervo ser como su señor y al alumno como su maestro, pero es haciendo y después enseñando. Ese es el método de Dios. El método de Dios es primero él hace y después enseña. Y ese es el método que nosotros tenemos que copiar, entendiendo que él es nuestro maestro. Él es nuestro maestro. Entonces, el siervo es como su maestro. Nosotros somos sus siervos. Nosotros somos sus discípulos. Hemos aprendido a la manera de él. ¿Ya? Entonces, no cambiemos el método de Dios. El método de enseñanza para nuestras familias es el método de Dios. ¿Cómo es? Repítale a su hijo por la mañana, al mediodía y por la tarde. Cuando se acueste y cuando se levante, cuando salga y cuando entre. Repítale. Repítale que él es cristiano, repítale que él tiene temor de Dios, repítale que hay una palabra que cumplir, repítale que hay unos mandamientos que observar, repítale que hay que alabar a Dios, cante alabanzas en su casa, ponga música ambiental cristiana, no ponga radio recuerdo ni a la vallenata ni a la, ¿cómo se llama esta más nueva? La calle. Porque lo triste de los hogares es eso, que suena una de los Alvarados y 10 de las hermanas Calles, y suena una de los voceros y otra de Johnny ¿qué? Ese que usted sabe, Johnny. Porque hay cristianos que conocen más cantantes del mundo que los de la iglesia. Y a la gente cristiana, a los muchachos cristianos les gusta más la música del mundo que la de la iglesia. El otro día una joven me dijo, ay, hermano Rodrigo, es que, no, yo sí me aburro mucho en la iglesia, hermano, porque es que, ay, a mí el vallenato me trasnocha. Yo le dije, ¿cómo así? Pero si la iglesia también tiene vallenato. Yo, no, pero es que no es lo mismo. Le dije, no, ojo, venga, charlemos acá. ¿Qué diferencia hay entre un vallenato cristiano y un vallenato de la iglesia, del mundo? No, mano, no es lo mismo. Le dije, no, lo que pasa es que a usted no le gusta el vallenato. A usted le gusta es el ritmo. ¿Ya? Y el ritmo que a usted le gusta es porque usted todavía tiene un pedazo de mundo en la carne, en su corazón, en su mente. Entonces usted sabe a conciencia que el vallenato cristiano no se baila. Pero también sabe a conciencia que el vallenato mundano sí se baila. El problema no es que sean diferentes. Lo que pasa es que en el subconsciente suyo hay dos patrones. Uno, que usted conoció el vallenato para bailar, y hay un vallenato que no se baila. ¿Ya? Por eso es que cuando suena el vallenato mundano, a usted se le activa eso y las paticas le brincan. Entonces lo que usted tiene es que sacar ese patrón y dejar que el patrón del Espíritu Santo, eso fue lo que dijo Pablo cuando dijo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado en vosotros. ¿Ya? Y note que Pablo utiliza una palabra que graficada en nuestra vida sería lo siguiente: despojaos. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es despojarse? Entonces a Carlos se le paró una abeja africana en el cuello sin que él se diera cuenta, se le metió por el cuello y cuando va a mitad de la espalda, la abeja le mete su chichonazo. Y entonces Carlos dice, me está picando una abeja. ¿Aló? ¿Usted qué cree que pasaría? Carlos se desnuda, se quita lo que tenga, tira lo que sea, porque hay algo extraño, hay un elemento extraño que le está causando un daño. Despojaos, o sea, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, quítense rápido el viejo hombre porque está pullando su vida. ¿Ya?
Eso es lo que tiene que entender el padre de familia y poder conocer esos síntomas patronales que usted mismo inyectó a sus hijos. ¿Ya? Y tiene que ayudar a su hijo a desintoxicarse. Porque hay muchachos, escúcheme que aquí está la triste historia y con esto voy a terminar. Hay muchachos, hay adolescentes que aunque usted los crió en la iglesia, aunque usted se los puso en las manos al pastor para que los presentara, hoy están intoxicados con el mundo. ¿Y sabe por qué? Porque usted como papá permitió que el mundo entrara a su casa. Y su casa, en su casa se viven dos clases de vida, la espiritual y la mundana. Y usted no acostumbró. Yo tengo un sermón para Semanas de Familia que lo titulé Barriendo mi casa. Y esta es una práctica bíblica. ¿O qué mujer de vosotras que perdiendo un dracma no llama a sus vecinas y barriendo la casa buscan la moneda hasta encontrarla? Escuchen, papás. Nuestras casas, aunque usted no lo quiera, usted puede ser el mejor diácono de la iglesia, pero aunque usted no lo quiera, así como ahora con el COVID-19, cada vez que usted sale a la calle llega infectado de mundo, aunque usted no lo quiera. Usted puede salir con una venda, con un tapabocas y entras a la casa y vienes infectado del mundo porque la maldad fuera está espesa. Y se entra por el televisor, y se entra por el celular, y se entra por el WhatsApp, y se entra por el Face, y se entra por el Internet, se entra por todas partes. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que hacer cada vez. El pueblo de Israel lo hacía cada año. Ustedes recuerdan los panes sin levadura. ¿Han oído esa mención? Los panes sin levadura. Permítame les cuento en qué consistía la fiesta de los panes sin levadura. La noche antes, oiga esto, a mí me parece eso hermosísimo. La noche antes de que comenzara la fiesta de los panes sin levadura, la ama de casa, ojo, la señora de la familia, cogía 10 pedazos de levadura. Escuchen, levadura. 10 pedazos de levadura. Y los escondía por toda la casa. Bien escondidos por toda la casa. Tomaba 10 pedazos de levadura, los escondía por toda la casa. Cuando los había escondido, apagaba la luz. Y los demás miembros de la familia, encabezados por el hombre de la casa, debían buscar los 10 pedazos de levadura. Era tarea hasta que amaneciera encontrar los 10 pedazos de levadura. Si no los encontraban, ellos no podían celebrar la fiesta de los panes sin levadura, lo que indicaba que esa casa quedaba con pecado todo ese otro año hasta que volviera a ver la fiesta de los panes sin levadura. ¿Aló? ¿Me están copiando ese pedacito? Ok, gracias. Entonces, mire lo grave que eso era. Si, si no encontraban los 10 pedazos de levadura, la familia no podía celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Para qué se celebraba la fiesta de los panes sin levadura? Entonces, si ellos encontraban los 10 pedazos, entonces ellos podían presentar la ofrenda, llevaban un pan delante del sacerdote, el sacerdote santificaba ese pan
Y eso indicaba entonces que esa familia, esa casa, quedaba libre de el pecado del año atrás. Pero si no lograba encontrar el padre de familia con sus hijos los 10 pedazos de levadura, la casa quedaba contaminada de pecado. Entonces había que barrer la casa, buscar por todas las partes. La Biblia también dice, todo hombre docto en el reino de los cielos. Note esa palabra que a mí me gusta, dos palabras de ahí, docto y en el reino de los cielos. Todo hombre docto en el reino de los cielos saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Hay hogares cristianos que están llenos de chécheres espirituales que no sirven para nada. Manías pentecostales que no sirven para nada. Creencias mundanas que no sirven para nada. Que las tienen casi como una idolatría. Por ejemplo, hay hogares cristianos que compran una Biblia así grandota, la ponen encima del atril, se van para la escuela dominical, la abren en el Salmo 91, dice Salmo 91, ahí lo dejo, cuídeme la casa. Cuando regresan de la escuela dominical, les robaron todo. Eso es santerismo. Así no funciona nuestra fe. Nosotros tenemos una fe viva, no religiosa. Así que yo les voy a dejar esta inquietud. Qué bueno que después de esta semana o esta escuela para padres, ustedes tuvieran una reunión familiar e hicieran un barrido en la casa y verá toda la basura que va a salir. Toda la basura que va a salir. Y les garantizo que su familia va a venir en bendición si se sientan y hacen un barrido en la casa. ¿Qué hay en esta casa que esté estorbando la presencia de Dios? Que esté estorbando la bendición de Dios. ¿Qué prácticas se están haciendo en esta casa que no son conforme a una vida cristiana y a un hogar cristiano? ¿Qué frases, qué palabras, qué actos se hacen en esta casa que no van conforme a la voluntad de Dios? Si ustedes se sentaran y hicieran un barrido en la casa, y ese barrido, lo que me gusta es que tiene 3 direcciones. Mi casa, yo soy una casa, mi casa, mi núcleo familiar, y la casa, la iglesia del Señor. 3 tiempos. Debo barrer mi casa, mi núcleo familiar y en mi iglesia. Así que cuando uno hace ese ejercicio, hermano, uno sale. Para eso era la fiesta de los panes sin levadura y para eso era el día de la expiación. Esas 2 fiestas eran para purificarse. Nosotros no hacemos eso. Ya. Bendito los católicos que cada 8 días van y comulgan. Nosotros no. Nosotros por allá, si acaso cada Santa Cena. Y eso que somos tan descarados, que nos hacen Santa Cena cada año y cuando llega la cena no cenamos porque no nos sentimos en condiciones. Qué sinvergüenza. Y queremos que nuestros hijos sean consagrados. Por favor. Señores, hasta aquí llegué yo. Bendiciones. No sé qué sigue más. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido muy clara la enseñanza, pero queremos orar primeramente por la palabra del Señor y también tener un espacio de algunas inquietudes de algunos papitos que nos han formulado. Entonces voy a dejar en compañía a mi esposo para que él dirija esta oración y empezamos con las preguntas. Sí, bueno, gracias hermano Rodrigo, estaba muy interesante la enseñanza. Yo creo que va todo conforme a lo que el Señor nos lleva a nosotros a pensar. Gracias a Dios por eso. Le vamos a hacer esta oración, dándole gracias a Dios. También, pues, levantemos nuestras manos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora a ti, por permitirnos poder ahorita escuchar tu palabra, tu voz, Señor.
Ayúdanos. Gracias, Señor. Gracias por Padre, tu palabra. Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro Dios, Gracias, nuestro bendito Salvador. Jesús, por Tú eres, ser Señor, el que bueno, nos habla, Señor y Jesucristo. Te damos diríjanos, gracias, Señor. Señor Jesús. Señor, Diríjanos en Padre, todo, Señor Jesús. diseña nuestra vida, Señor, poner en práctica tu palabra. Perfecto, En Señor, nombre en de Jesús. nuestras vidas, Señor. Gracias. Te lo pedimos Dios, en nombre de Jesús. ser Amén. engrandecido. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Hermano Roberto, o podemos dar el espacio de preguntas. Oh, ok. ¿Nos escucha, hermano Roberto? Hermano Roberto, ¿tiene alguna intervención o continuamos con el espacio de preguntas y respuestas? Sí, Háganle, ok. hermanitos, bien puedan. Bueno, gracias a Dios. Bueno, mientras que vamos a entrar a esta parte, hay una intervención musical. Vamos a escuchar un especial que nos están diciendo y están preparados. Entonces vamos a invitar a los hermanos que tienen el especial. Hermana Laura, puede participar, por favor. La hermana Laura se encuentra ahí. Amén. Amén. Ella tiene un especial de madre y padre, o no, de hija, padre, o mamá. Ahí están para guiarnos en este especial de tal palo, tal astilla. Las dos cantan. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo los estoy saludando y también a los que están conectados en esta transmisión del culto. Y bueno, es una bendición poder estar acá una vez más sirviéndole al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me permito cantar una alabanza para la honra y gloria del Señor Jesús al lado de mi mamá. En mi vida yo quiero sentir tu poder dentro de mí, porque soy barro. Sin ti, Jesús, no sé qué hacer. Sin ti, Jesús, no sé a dónde ir. Sin ti, yo muero. Y yo sin ti no sé vivir. Eres mi amor, eres mi Dios, eres como el mar, tan grande y profundo, Dios, eres mi sol, mi Salvador, Jesús. Ayúdame a seguir, Jesús. Ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti. En mi vida yo quiero sentir tu poder dentro de mí, porque soy barro. Sin ti, Jesús, no sé qué hacer. Sin ti, Jesús, no sé a dónde ir. Sin ti, yo muero. Y yo sin ti no sé vivir. Eres mi amor, eres mi Dios, eres como el mar, tan grande y profundo, Dios, eres mi sol, mi Salvador, Jesús. Ayúdame a seguir, Jesús. Ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti, Jesús.
ayúdame a seguir, Jesús. Ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti. Oh, 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 Jesús, ayúdame a seguir, Jesús, ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti, Jesús, ayúdame a seguir, Jesús, ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti, Jesús, ayúdame a seguir, Jesús, ayúdame a poner mi confianza en ti, mi confianza en ti. Oh, 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 oh. Mi confianza en ti. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Laura, hermana Elisa, por dejarse usar en las manos del Señor. Bueno, sin más preámbulos, sí queremos formular estas preguntas. La primera de ellas, basándonos en el versículo que está en la palabra del Señor, en Colosenses 3:21, que dice de la siguiente manera: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí la palabra exasperar, ¿a qué hace referencia? ¿A la cantaleta o a la forma de enseñar? Vale. Es lo que nosotros producimos en nuestros hijos. Exasperar es, como decimos coloquialmente, sacarlos de quicio, hacerlos enojar. A veces el padre termina siendo más necio que el hijo, ¿ya? Con lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, cuando el muchacho se siente violado, en términos que nosotros usamos, ¿qué hubo, burro? Muévase, bruto, hágale, tonto. Eso lleva a una exasperación. Por eso dijimos que el patrón de conducta afecta el pensamiento, el sentimiento y produce una acción. Aquí en este caso la acción sería que el hijo se exaspere. La mamá que es cantaletosa, que a todo tiempo está echando cantaleta por todo, hasta que el hijo llega a enfurecerse, a enojarse. Y en ese enojo, el hijo puede terminar pecando. Se enfurece contra su padre, puede terminar maldiciéndolo, profiriendo palabras contra su padre, teniendo acciones contra su padre. Entonces, ese pecado de ese hijo lo estoy cargando yo porque yo lo llevé a esa acción, ¿ya? Entonces, lo que les decía hace un rato, en la crianza de mis hijos es muy exigente y es muy serio, porque a veces nosotros hacemos y tenemos acciones en contra de la integridad física, de la integridad espiritual y de la integridad psicológica del muchacho, de nuestros hijos, y los afectamos. Son muchos, pero muchos. No hay manera de contar los casos de hijos que tenemos destruidos en su vida social, su vida profesional, su vida marital. Hay hijos que se casaron y fracasaron, pero quienes los hicieron fracasar fueron sus padres, ¿ya? Entonces, un mal actuar mío, un mal proceder mío en contra de mi hijo
puede desgraciarle a él su vida, puede llevarlo al peor descalabro. Mire, le voy a contar mi experiencia personal. Yo tenía más o menos 7, 8 años. Esa edad tenía la última vez que mi papá me pegó. Yo recuerdo que mi papá me pegó 2 o 3 veces. La última, yo creo que tenía unos 7, 8 años. Pero ese día él me pegó, ah, me, pues ustedes me conocen, yo no soy un hombre de estatura, pues imagínense cómo sería grande cuando tenía 7, 8 años. O sea, era una cosa chiquitica ahí. Mi papá, en cambio, sí medía 1,90. Así que él me tomó el bracito, me alzó y me recibió de una patada y yo caí como a 3 metros. A esa edad, apenas a esa edad, yo me paré, pues obviamente adolorido, llorando, pero adentro había un Rodrigo que estaba diciendo, espérese que yo voy a llegar a ser grande también. O sea, ya había un asunto que estaba funcionando en contra de mi padre a esa edad. Gracias a Dios, mi padre nunca me volvió a pegar, nunca, ¿ya? Pero a esa edad, por la manera de él actuar y de la manera de practicar el castigo, ya estaba afectando una mente de un pelado de apenas 8 años. Entonces, nosotros los padres cometemos ese error. Y esos padres que les gusta hacer enojar a sus hijos, están cometiendo un error gravísimo porque de lo contrario la palabra no lo advertiría. Están cometiendo un error gravísimo porque ese muchacho puede terminar maldiciéndolo a usted y ganándose una maldición él, porque la Biblia dice, ¿ya? La Biblia lo dice. Entonces, a veces nosotros somos culpables de las desgracias de nuestros hijos por nuestro actuar necio y sin sabiduría. Entonces, esa exasperación ahí es cuando llevamos al hijo a que se le altere su carácter, su enojo, lo sacamos de casillas y nos parece gracioso y resulta que estamos cometiendo un error gravísimo porque en ese muchacho está naciendo un sentimiento en contra de ese papá o en contra de esa mamá. ¿Vale? Amén. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, aquí hay otra pregunta que también se aferran a la palabra que dice en Proverbios 23:14, que dice, los castigarás con vara y le librarás su alma del Seol. La pregunta acá es, ¿se corrigen conductas con azotes? Ok. Lo que tenemos que, lo que tenemos primero que es preguntarnos la palabra vara en la Biblia, ¿qué significa? Porque los hermanos que fuimos cogedores de café, entonces vara es una vara de café, ¿ya? Un pedazo de madera que los padres, muchos, entre esos mi señora madre, tenía para castigar, porque la Biblia decía que había que castigarlo con vara, ¿ya? Entonces, esa expresión ahí no es literal. Vara era, era un sinónimo también de callado. Ustedes recuerdan que el callado del Salmo 23 era una vara larga que el pastor tenía que sobrepasaba al pastor y en su punta esa vara tenía una especie de gancho como una sombrilla, paraguas. Entonces, esa vara del pastor tenía dos oficios bien específicos. La vara extendida alineaba las ovejas para que no se cayeran al abismo. Así que yo venía con las ovejas y si yo veía que la oveja se me estaba acercando mucho al abismo, yo simplemente le tendía la vara y ella a lo que se sentía ceñida por la vara se corría y yo la libraba de que se fuera al abismo. ¿Ya? Y el otro oficio de la vara, llamado callado, era que si la oveja se me caía al abismo, entonces yo le daba la vuelta a la vara por el lado donde tenía el gancho, enganchaba la oveja del cuello y la alaba y la traía otra vez al camino. Note que en ninguno de los dos tiempos se castigaba.
pero en los dos se salvaba. Ajá. En los dos se salvaba. Entonces, la vara y la corrección, si ese texto que ustedes me están leyendo, se lo ponemos al lado de este, la vara y la corrección le dan vida o salvan al muchacho. Entonces, note, la vara y la corrección. Entonces, esa vara es la palabra de Dios, que enseñándosela a su hijo temprano. Un día un papá me dijo, hermano Rodrigo, me siento el mejor papá del mundo. Yo le dije, qué bueno, lo felicito. ¿Y por qué te crees el mejor papá del mundo? Y hermano, porque mi hijo tiene 15 años y nunca le he pegado, y nunca le he corregido, y nunca. Y yo le dije, ¿cuándo empiezas a ser papá? Porque a los hijos hay que corregirlos desde el momento en que nacen. Hay que corregirlos. Y los hijos comienzan a aprender desde que son engendrados. Son dos cosas diferentes. Yo comienzo a corregirlo desde que nace y ellos comienzan a aprender desde que son engendrados. ¿Ya? Entonces, entendiendo que lo que nosotros sí hemos malinterpretado en la Biblia es la palabra vara y la palabra disciplina. Son dos palabras que nosotros las hemos malinterpretado. Siempre creemos que cuando yo hablo de disciplina, cuando dice disciplina al muchacho, corrige al muchacho, entonces estoy hablando de patadas voladoras, de cabos de escobas, de chancletas, de holletazos, de bolinillazos, de coscorronazos, de aladas de orejas. Eso no tiene nada que ver con corrección. Nunca la corrección, la palabra corrección, nunca la palabra disciplina y nunca la palabra vara en la Biblia tuvieron que ver con lo físico. Nunca. Jamás tuvieron que ver con lo físico. ¿Ya? Tenía que ver con enseñanza. Enseñanza temprana es que yo le enseñe a mi hijo en la proporción de la edad. Acuérdense que ayer les hablé de 4 escuelas que hay en Israel. Las hubo en el tiempo del Antiguo Testamento y las hay todavía. Entonces, cada escuela le enseñaba al hijo dentro de esa proporción, que eso se practica hoy en la vida cotidiana, en la vida secular. Entonces tenemos el prekinder, el kinder, y el hijo va ahí. Eso era lo que se practicaba en Israel. El niño de 0 años a 3 años entraba a una escuela donde se le empezaba a hacer una enseñanza. De ahí pasaba a otra escuela donde se le empezaba a dar otra enseñanza hasta que llegaba a la edad de graduarse para pasar ya a la educación mayor y ser profeta. Entonces, no tenía nada que ver con juguete, disciplina física, maltrato físico, moretones en los cuerpos de los muchachos. Nada, nunca jamás apuntó a eso. Apuntó a la corrección a tiempo sobre la base de la palabra de Dios, porque en este caso ya la vara es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Note que aquí la vara ya se convirtió en un asunto que me alumbra. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver con maltrato físico, no tiene nada que ver con eso, es con el consejo de la palabra, con la corrección a tiempo. Hay 1000 maneras, de pronto entre ustedes habrán psicólogos y pedagogos, y hay 1000 maneras de corregir al muchacho sin tenerle que tocar un cabello. ¿Ya? Sin tenerle que tocar un cabello. Hay 1000 maneras para disciplinarlo sin que usted le tenga que tocar un cabello. Y esto será en otra ocasión. Hay una regla para el castigo. Si usted tiene que castigar al muchacho, y repito, cuando digo castigar no tiene nada que ver con que usted se suelte el cinturón y le dé por el lado de la chapa. Cualquiera que sea el castigo tiene tiempos. Entonces tiene que haber el castigo, hay un tiempo para que el muchacho le duela y después de eso hay un tiempo de reconciliación. Una vez que yo castigo al muchacho, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, queda castigado, a partir de hoy hasta tal fecha no hay televisión en esta casa. Eso es un castigo. ¿Ya?
ese tiempo es para que el muchacho reflexione. Y cuando termina el castigo, yo lo llamo y le digo, mire, por esto y por esto y por esto y por esto te castigué, pero venga, te doy un abrazo porque es que yo sí te amo. En realidad yo te amo, te quiero, reconciliémonos, yo soy su papá, tú eres mi hijo, te amo, eres el orgullo de mi vida, pero no te voy a dejar que te pierda. Y ya, ese castigo produce el resultado que 1000 juetazos no produce. Ajá. Amén. Bueno, yo creo que aquí, papitas, hemos aclarado muchas dudas referente a ese. Y hermano Rodrigo, ya que estamos hablando de esas conductas, hay una pregunta que nos dan aquí. ¿Las falencias y los pecados de los padres son hereditarios hacia sus hijos? No, no, ese es un pensamiento católico. El pensamiento católico es el que nos enseña que nosotros traemos el pecado original de nuestros padres y que los hijos pagan por los pecados de los padres. De pronto, claro, se tiende a confundir cuando yo hablo de patrones, entonces se tiende a confundir con pecado. No, cuando yo hablo de patrones estoy hablando de conductas, de prácticas y de formas de vida en los hogares. Eso es un patrón. A veces el patrón no, resulta no ser un pecado. Por ejemplo, un patrón en su familia. Usted nunca ora para comer, nunca. Entonces, pues su hijo aprendió que no hay que orar, ¿ya? Mis nietos vienen y me visitan y mi nieto mayor, como nos sentamos todos a la mesa, él siempre dice, ¿ya oraron? ¿Qué indica eso? Que en la casa de él hay un patrón de conducta, que entonces no se come sin orar, ¿ya? Pero si en la casa de él nunca se orara por un alimento, ¿ya? Entonces eso es un patrón. Eso no es un pecado, pero es un patrón que en este caso es bueno. Si nunca se orara, pues sería malo, porque el niño nunca va a aprender a orar. Nunca va a aprender que ese alimento que hay en la casa lo provee Dios. Entonces, esos son los patrones. Entonces, los pecados no se heredan. Los pecados no se heredan, ¿ya? Pero los pecados se pueden convertir en un patrón, ¿ya? Entonces, si el hermano es maldiciente y dice palabras deshonestas en la casa, pues el hijo los va a aprender no porque sean pecados, sino porque se convirtieron en patrones de conducta. Entonces, si en la casa siempre se repite una frase descompuesta, pues el hijo la escucha y cuando comience a hablar, él va a repetir eso, no porque sea un pecado transmitido, sino porque él lo está escuchando como un patrón de conducta, ¿ya? Si en la casa el papá comete el error de ver pornografía delante de sus hijos pequeños, pues sus hijos van a tomar ese patrón de conducta. No porque esté transmitiendo un pecado, sino porque es un patrón que él está viendo, que está observando y que lo está aprendiendo. ¿Ya? El pecado está por naturaleza en los seres humanos y llega un momento en que el hombre llega a ser pecador. ¿Qué es un pecador? Alguien que comienza a practicar el pecado. Pero yo no soy pecador porque mi papá es pecador, simplemente es porque en mi naturaleza hay una naturaleza que es pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa en un determinado momento de mi vida, cuando yo ya tengo uso de conciencia, uso de razón, empieza a aflorar y entonces soy yo el que tengo que decidir si me activo ahí o no me activo, ¿ya? Como cuando usted entra a un parche, ¿ya? Entonces, en la cuadra hay un parche, entonces el parche de la cuadra todos fuman. Tú estás en ese parche, pero tú decides cuándo comienzas a fumar. Eso pasa en los hogares. Los hijos no son pecadores porque los padres sean pecadores. Los hijos son pecadores porque traemos una naturaleza pecaminosa y ellos en un determinado momento van a comenzar a pecar. Entonces hay que hacer diferencia entre los patrones de conducta y lo que es el pecado, porque el pecado no funciona de esa manera. Así que el pecado no lo hereda el hijo del padre, ¿ya? No hay ese pecado original, ¿vale? Ok, hermano Rodrigo, gracias. Pero vamos con la última pregunta que tenemos acá. Ya que usted hablaba de los tratos que se le hacen con palabras a los niños, de que bruto, bobo, todo eso, que afectan la moral del niño,
De aquí dicen, esas malas palabras afectan igual que si lo sobreprotegiéramos. Igual. Sí, el educar los hijos es una posición centrada, ¿ya? Entonces, cuando yo entonces lo sobreprotejo, pues igual estoy estableciendo un patrón de conducta en el muchacho. Entonces, por eso ustedes verán muchachos que llegan a los 18 y no sirven para nada. No salen solos a la calle porque les da miedo, ¿ya? Yo conocí un muchacho que tenía 18 años y la mamá servía el almuerzo para todos en la mesa y al muchacho le preparaba un tetero con 18 años. Y él se acostaba en el sofá, se tomaba el tetero mientras los otros tomaban sopa en la mesa. Entonces, ¿quién estableció ese patrón de conducta en el muchacho? La madre, ¿ya? La madre. Mire que aquí les voy a decir algo delicado. Ojo con esto. Y tienen que parar el oído para que no se vayan a confundir. Esos padres que tienen la bendición de criar hijos en la iglesia, pero que por ser de la iglesia no los dejan revolverse con nadie. Ellos los recogen en el colegio, el muchacho ya tiene 14 años, pero lo recogen en el colegio, lo llevan al colegio, no los dejan salir en la cuadra, no tienen amigos, ellos no, porque usted se llega a mezclar con esa gente y usted se vuelve una porquería, se mundanaliza. Yo le voy a decir, usted no está haciendo nada con ese muchacho. Usted cree que tiene un hijo consagrado y no, señor. Ese muchacho tiene espíritu de calado. ¿Ya? Usted lo tiene en una vitrina. Y claro, en esa vitrina, ¿cómo se le va a contaminar? Sáquelo de ahí. Deje que se enrole con el que arrea a la madre. Déjelo que se enrole con el que es perverso para que él sepa diferenciar entre lo que es bueno y es malo. Mire lo que Jesús dijo a sus discípulos. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y enseguida agregó, Padre, yo no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración sabia de un padre. Yo tengo que permitir que mi hijo salga allá afuera, escuche madrazos, vea mujeres con descotes, vea mujeres con minifalda, vea atracos, vea homosexuales besándose, porque es de la única manera que él va a poder decidir entre lo uno y lo otro. ¿Ya? Hay padres que dicen, hermano, no, mi hijo que ni estudie, porque a menos que fuera en un colegio cristiano, porque uno que va a meter sus hijos en un colegio público, en un colegio mundano, donde todo mundo arrea a la madre. Por favor, por favor, tiene que permitir que su hijo críe defensas espirituales. Porque si usted lo mete a la vitrina, su hijo es un calado. Y el día que lo saque de ahí, el diablo pasa de un solo bocado, porque no sabe cómo defenderse. ¿Ya? Entonces, nosotros vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, al muchacho lo que hay es que enseñarle a que aprenda a hacer la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno. Y a tener temor de Dios. ¿Ya? A tener temor de Dios. Y él se enfrentará al mundo, tiene que enfrentarse al colegio, a la universidad, a los amigos del barrio, a los amigos del... Porque él va al colegio y tiene que hacer amigos. Y ahí los colegios hoy están atestados de marihuaneros, de gente que sabe toda clase de maña. Mi hijo tiene que enfrentarse a eso. Porque yo tengo que estar vigilante. Tengo que estar vigilante y tengo que estar martillando, repitiendo todos los días. Acuérdese, hijo. Venga, para acá le echo la bendición. Usted no se ha dado cuenta que el católico, hay muchas cosas de los católicos que a mí me gustan mucho. Uno ve a un católico que no deja ir su hijo sin su bendición. Ahí le echan su machetazo y para ellos eso es protección. Eso es lo que los pentecostales no hacemos. ¿Ya? Mire, señor padre, hay un oficio, cuando uno es papá, uno tiene 3 roles: padre, maestro y sacerdote. Sobre todo esa parte de sacerdote, el padre no la cumple. No la cumple. Yo lo invitaría a que a partir de esta escuela usted haga el siguiente ejercicio. Levántese tarde de la noche, vaya al cuarto de su hijo y entre tanto que él está profundo, haga una oración, bendígalo, protéjalo,
establezca sobre él bendición sacerdotal de padre y me cuenta si las cosas no cambian. Pero eso es un ejercicio que nosotros no hacemos. Y ese sí era el ejercicio que los padres judíos hacían. Bendecir a sus hijos. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová ponga en ti paz. Ese era un trabajo sacerdotal del Padre, ¿ya? Pero nosotros no lo hacemos. Entonces, haga ese ejercicio y suelte a su hijo. Suéltelo. Deje que enfrente el mundo y te darás cuenta que va a tener un hijo con espina dorsal de acero. Si lo sigues teniendo en la vitrina, va a tener un hijo con espina dorsal de gelatina que se le dobla a todo, ¿ya? Entonces hay que dejar que ellos enfrenten la vida, pero obviamente con la enseñanza que usted le ha inculcado en su corazón. Amén, amén. Bueno, papitos, a todos los que nos escucharon y ven también la transmisión a través de Facebook, ya hemos recibido el consejo y la palabra del Señor y como nos recalca nuestro hermano Rodrigo, ya es decisión nuestra si la aceptamos y lo ejercemos, ¿verdad? Claro que sí, me gusta mucho una frase que hacer defensas espirituales. Qué bendición. Así como hay defensas en nuestro cuerpo, también hay que tomarnos la vitamina espiritual para tomar esa defensa. Gracias, hermano Rodrigo. El Señor Jesucristo lo bendiga mucho. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Hemos aprendido bastante. Nosotros, pues, a los que no tenemos hijos, pues, preparémonos, porque todo esto nos va adelante, porque el que más se le enseñe, más se le exigirá. Gracias, hermano Rodrigo. Bueno, nuestro pastor, nuestro hermano Roberto, el Señor Jesucristo bendiga, continúa con nosotros. Dios les bendiga. Bueno, ahí está hermano Roberto. Hermano Nelson, si le puede activar el audio, por favor. El audio del hermano Roberto. Bueno, ahí está ahí pendiente el hermano Roberto para si le activan el audio. Hermano Roberto. Ya tiene el audio activado. A ver, hermanos, oiga, hermano, gracias por permitirme, hermano, aquí, hermano, agradecerles y darle gracias a Dios y a nuestro hermano Rodrigo por esta gran enseñanza en esta noche. Y creo que cada pregunta ha sido contestada. Y qué bueno, hermano, poder aplicar esto que el Señor nos ha hablado a través de nuestro hermano. Así que yo invitaría a cada padre de familia para que, por favor, estemos atentos, sobre todo no al consejo del vecino, de la vecina, de la tía, de la abuela, sino de la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la bendición que el Señor nos ha regalado. Hermano Rodrigo Muñoz, lo esperamos mañana en la escuela dominical, allá en Fontibón, ¿no? En la tarde estará con nosotros nuestro hermano Rodrigo. Mañana en la escuela dominical tendremos a nuestra hermana Edith Muñoz y a nuestro hermano Vital. Estará la pareja trayendo la enseñanza de la palabra del Señor y culminaremos ya el cierre del programa a las 5, ¿no, hermano Carlitos? Amén, hermano 5 de la tarde estará nuestro hermano Rodrigo y además también creo que será la entrega de galardones mañana, ¿no? Por el Amén. juicio a los padres, hasta el hermano Rodrigo también va a recibir su galardón. Entonces, vamos a orar, hermano, y le damos gracias al Señor en esta noche de bendición. Y bueno, no olvide, hermano, colectar su ofrenda familiar. Les invito en el nombre del Señor para que colectemos la ofrenda, hermanos, y la guardemos y ya pasaremos el lunes a recogerla con ayuda del Señor. Así que, hermano, oremos y le damos gracias a Dios y, hermano, deseo una buena noche para todos. Eterno Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por la bendición, Señor, haber escuchado tu palabra en esta noche. Gracias, Señor Jesucristo, bendito Dios, por esta enseñanza que nos ha enviado, Señor, a través de tu siervo.
podamos ponerla en práctica, Señor, como padres, familia, Señor Jesucristo. Guarda a nuestros hijos, en tu nombre te lo pedimos, Señor. Guarda cada familia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un abrazo para todos, hermanos. Dios me los bendiga, hermano Rodrigo.